Buenas tardes, señores, bienvenidos con esta introducción de Marcos que ya les debía desde que empezamos el Evangelio de Marcos, ya hasta lo acabamos, pero bueno, gracias a Dios ya me dio tiempo de poderlo preparar y pues Marcos es el segundo Evangelio del Nuevo Testamento, su significado, vamos a ver ya no vamos a entrar tanto en detalle que si es griego, que si es hebreo, y todo esto, vamos mejor, así como Marcos, vámonos al punto de lo que se trata. El significado de Marcos. En realidad, el nombre completo de no fue apóstol él tampoco, él no es apóstol, pero el significado de sus nombres. Marcos se identifica como Juan Marcos en su propio evangelio. Marcos significa guerrero en griego y Juan es Yahoanán, Dios es misericordioso en hebreo. Por lo que podemos conjeturar, como dicen los historiadores bíblicos, que tenía dos nombres porque tenía las dos nacionalidades, tanto la hebrea como la griega. Eso también nos indica que Juan Marcos era un hijo de hombres muy ricos, bueno, de un matrimonio muy rico para haber comprado la ciudadanía griega. El autor y fecha de escritura, ok, obviamente Juan Marcos aproximadamente entre el 55 y 65 después de Cristo. Como Marcos, ya sabemos, no fue uno de los 12, pero sí acompañó a Pedro y a Pablo en sus viajes misioneros. Muchos dicen que el Evangelio de Marcos fue el primero en ser escrito, sin embargo, nuevos descubrimientos pareciera ser, y es muy probable, que ¿cómo se llama? Que el primer Evangelio escrito fue el de Pedro. En sus 16 capítulos, Marcos nos va a narrar de forma rápida y al punto la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién está dirigido este Evangelio de Marcos? Aunque no se hace una referencia escrita exactamente hacia quién va dirigido, este Evangelio sobre la tradición de Ireneo y Clemente de Alejandría, se sabe que fue dirigido a los gentiles romanos convertidos al Señor Jesús, y algunos eruditos mencionan que fue dirigido a los cristianos en la persecución en Roma. El propósito del libro de Marcos, ok, proporcionar una declaración escrita de la redención a través de Jesús y con un énfasis adecuado para los gentiles cristianos, enseñándoles que Jesús es el perfecto siervo de Dios. ¿Cómo podemos hacer una descripción rápida de este evangelio? Ok, la introducción. En la introducción a su evangelio, Juan Marcos responde a la pregunta, ¿quién es este? El término griego Cristo y el término hebreo Mesías significan ambos rey ungido. La autoridad del Señor Jesús revelada. Marcos exalta así al punto el papel del Señor Jesús como maestro, sanador y exorcista lleno de autoridad, como cumplimiento de las profecías de la realidad del reino de Dios, motivándolos al arrepentimiento. La autoridad del Señor Jesús rechazada. Aunque el pueblo gentil reconoció al Señor Jesús como el Mesías y Salvador esperado y anunciado por los profetas, los fariseos y los herodianos rechazaron total y abiertamente su autoridad, negándose a reconocerlo como el Mesías que Israel esperaba. Formación de una nueva comunidad. El Señor Jesús vino a buscar a los suyos, pero el rechazo total de su pueblo inició la formación de la iglesia de Jesucristo cuando comisionó a sus 12 discípulos para llevar el mensaje de arrepentimiento a todas las naciones. Acuérdense que gentiles, todo el que no es judío. La pasión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Marcos centra toda su atención en dos acontecimios grandes en la pasión y resurrección: el juicio humano contra Jesús y el juicio de Dios sobre Jesús. Ya hicimos algún comentario acerca de esto, de que ya terminamos de leer el Evangelio. Si quieren ahondar un poco más, ahí están los videos. El bosquejo, nacimiento y preparación de Jesucristo el siervo, del capítulo 1 al versículo 13. El mensaje y ministerio de Jesucristo el siervo, del capítulo 14 del capítulo 1 hasta el capítulo 13 de este Evangelio. Y muerte y resurrección de Jesús el siervo, 14 al 16. Cristo en Marcos.
La presentación que hace Marcos acerca del Señor Jesús es muy vívida, muy rápida. Ajá, enfatiza los hechos poderosos de Jesucristo y su papel como el siervo sufriente que llama a sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo. Versículos clave en Marcos. Creo que el versículo más importante que todos deberíamos de aprendernos de memoria es el del capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que está de más poder dar una explicación acerca de esos, al saber que Jesucristo murió por todos, pero no todos lo van a aceptar como Señor y Salvador. La enseñanza en Marcos, la enseñanza sobre Dios. El Señor Jesús exaltó a Dios como nuestro Padre, así como también es Padre de Jesús, y Marcos declara que Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo está presente preparando el ministerio y misión de Jesucristo, principalmente en su triunfo sobre todo espíritu inmundo. Enseñanza sobre la humanidad. El Señor Jesús sabemos que se reunió con pecadores y enfermos, los perdonó, los salvó y los sanó, y muchos fueron transformados por él. Sin embargo, muchas de esas personas lo recibieron en su entrada triunfal en Jerusalén, poniendo palmas en el piso, para que una semana después, esa misma gente que lo recibió como rey, pidiera que fuera crucificado, motivados por los líderes religiosos judíos. El punto es este: la humanidad no puede permanecer neutral en cuanto a Jesucristo nuestro Señor. O bien la humanidad, cada uno de nosotros está con Él, o las demás gentes están en contra de Él. No hay un término medio para Jesucristo. Jesucristo odia la tibieza, o se es frío o se es caliente. A los tibios los va a vomitar el Señor Jesucristo, como lo dice en el libro de Apocalipsis. Y la enseñanza sobre la salvación. Marcos destaca que la muerte del Señor es necesaria para salvación. Sin el sacrificio de Cristo no existe nada, absolutamente nada que pudiéramos hacer para justificarnos ante Dios. En eso radica su calvario: redimirnos, justificarnos, restaurarnos y justificarnos delante de nuestro Padre Celestial. Bueno, con esto terminamos esta pequeña introducción. Me voy a apurar para ver si esta semana podemos hacer la introducción a los 2 libros de Samuel y a la nueva carta que iniciamos el día de hoy en un poco más de tiempo, que voy a apurarme a ver si las puedo subir el día de hoy. No, las tengo que subir el día de hoy porque las cartas que vamos a leer son muy rápidas. Pero bueno, gracias a Dios que nos ponemos al corriente con el libro de Marcos, y esperemos que muy pronto podamos ponernos al corriente con los 2 libros que nos faltan. Que Dios les bendiga, nos vemos en un rato, hasta luego.